Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y excandidato presidencial por el partido Arena, fue uno de los rostros más visibles del poder político en el país. Con una trayectoria que abarcó años de influencia, Quijano se encontraba en el auge de su carrera cuando las sombras de la corrupción comenzaron a desmoronar su imperio. En 2021, tras la revelación de pruebas irrefutables de que negoció con las pandillas más temidas del país durante su campaña presidencial en 2014, Quijano huye de El Salvador. Conociendo que su inmunidad parlamentaria expiraría, decide refugiarse en los Estados Unidos, buscando asilo político y evitando enfrentar un juicio que podría poner fin a su carrera y su libertad. Las investigaciones de la Fiscalía salvadoreña demostraron que, en las reuniones que sostuvo con cabecillas de la MS-13 y Barrio 18, Quijano ofreció beneficios millonarios a las pandillas a cambio de apoyo en las urnas. Prometió reducir patrullajes policiales, entregar dinero en efectivo e incluso permitir que las pandillas nombraran al futuro ministro de Seguridad en su gobierno. Estas pruebas, que incluían audios, videos y testimonios, confirmaron lo que muchos sospechaban. Quijano había pactado con los mismos criminales que aterrorizaban al país para ganar votos. Pero no fue solo su fuga lo que dejó una marca imborrable en la historia salvadoreña. La decisión de huir antes de ser detenido dejó en claro el nivel de impunidad que existía en el sistema político salvadoreño, donde la vieja política se mantenía fuerte al protegerse mutuamente. Mientras el pueblo vivía bajo el dominio de las pandillas, figuras como Quijano eran protegidas por un sistema que, durante años, negoció con el crimen. En los Estados Unidos, Quijano vivió en el anonimato, tratando de escapar de las acusaciones que lo perseguían. Pero mientras tanto en El Salvador, el país sufría. Las muertes relacionadas con pandillas seguían siendo una constante. La violencia que marcó la historia reciente de El Salvador no fue suficiente para detener a quienes como Quijano seguían en el poder. Lo irónico y a la vez alarmante es que el gobierno de Nayib Bukele, que prometió erradicar a las pandillas y traer un cambio drástico a la política, ahora se encontraba enfrentando a un exaliado de esas mismas pandillas, quien logró evadir la justicia por su propia cuenta. La captura de Quijano en marzo de 2024 por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, fue solo el inicio de una larga serie de eventos que cambiarían la cara de la política salvadoreña. Su deportación hacia El Salvador parecía inevitable. El gobierno de Bukele, con su promesa de una justicia imparcial, aguardaba el momento en que el exlíder de Arena pudiera enfrentar su condena. Para el pueblo salvadoreño, la noticia de la captura fue recibida con un sentimiento ambivalente. Justicia, por fin, decían unos. Venganza política, alegaban otros. Sin embargo, no se podía ignorar que la llegada de Quijano de regreso a El Salvador representaba el colapso de un sistema de impunidad que había reinado por décadas. Tras años de ser un prófugo de la justicia, Norman Quijano fue finalmente detenido en marzo de 2024 en Texas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ICE. El hombre que había huido de El Salvador horas antes de perder su inmunidad parlamentaria se encontraba ahora atrapado en un proceso que lo llevaría de vuelta al país que tanto temía. El regreso de Quijano a El Salvador representaba mucho más que el simple regreso de un exdiputado acusado de corrupción. Su deportación iba a ser un símbolo de la lucha contra la impunidad que caracterizó a los gobiernos anteriores, mientras el gobierno de Nayib Bukele seguía su cruzada contra las maras y el crimen organizado. La captura de Quijano abría una puerta a un juicio que muchos consideraban inevitable. El gobierno salvadoreño, al confirmar que Quijano sería enviado al SECOT, la megacárcel construida por Bukele para los criminales más peligrosos, dejó clara su postura. El exlíder de Arena sería tratado como uno de los mismos que él ayudó a poner en poder. La ironía de la situación no pasó desapercibida. El hombre que buscó apoyarse en las pandillas durante su campaña presidencial, ahora sería encarcelado en la misma cárcel donde los pandilleros que él protegió cumplen condena. El SECOT no es solo una cárcel, es el símbolo de la mano dura de Bukele contra la criminalidad, donde los derechos humanos han sido severamente restringidos
detenidos y la privacidad de los reclusos es inexistente. Es el lugar donde los líderes de las pandillas se encuentran sometidos, sin poder hacer nada más que vivir en condiciones extremas, completamente aislados del mundo exterior. Una cárcel de castigo perpetuo, donde la justicia parece ser sinónimo de venganza. La sombra del Secot se extiende ahora sobre Quijano, quien, en su intento por huir del peso de la justicia, nunca imaginó que la cárcel más temida de América Latina lo recibiría como un prisionero más. Mientras tanto, los salvadoreños veían cómo la figura de Bukele y su lucha contra la corrupción se iba consolidando aún más. Aunque la deportación de Quijano es vista por algunos como una victoria para la justicia, muchos en El Salvador aún se preguntan si este acto de justicia no es solo otro capítulo más en una historia de política vengativa. El regreso de Quijano también resalta un problema más profundo en la política salvadoreña, la relación entre los políticos corruptos y las estructuras de poder criminales, un vínculo que Bukele está decidido a desmantelar. Pero, ¿a qué costo? La captura de Norman Quijano no solo fue un hecho que sacudió la política salvadoreña, sino también una evidencia clara de los pactos oscuros que durante años se tejieron entre la clase política y las pandillas. El juicio contra Quijano no solo desmantelaría su carrera, sino que expondría las profundidades de la corrupción que marcó la historia reciente del país. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron irrefutables. Videos, audios, documentos y testimonios confirmaron las reuniones secretas entre Quijano y los líderes de la MS-13 y el Barrio 10. El exdiputado no solo negoció con los criminales, sino que les ofreció beneficios millonarios a cambio de apoyo en las urnas. Se comprometió a reducir patrullajes de seguridad, a permitir que las pandillas escogieran al futuro ministro de Seguridad y hasta prometió dinero en efectivo directamente de los fondos del gobierno. Quijano pensó que su alianza con las maras le daría la victoria en las urnas, pero lo que no calculó fue que el pueblo salvadoreño, ya cansado de la violencia y la impunidad, empezaba a despertar. Los crímenes cometidos por las pandillas ya no eran solo números en las noticias, eran rostros, historias, vidas destruidas por la corrupción política y la complicidad de los poderosos. Mientras las pruebas contra Quijano se apilaban, el exlíder de Arena intentaba evadir la justicia, pero lo que no podía evitar era el desgaste moral que su figura sufría entre la población. La mentira que había tejido con las pandillas se desmoronaba lentamente y el apoyo popular que alguna vez tuvo comenzaba a desvanecerse. Ya no era solo un político más de la vieja guardia, se había convertido en símbolo de la traición. Con la llegada de Nayib Bukele al poder, la narrativa comenzó a cambiar. Bukele, con su lucha frontal contra la corrupción, se convirtió en la antítesis de los políticos tradicionales. La captura de Quijano y su posterior deportación a El Salvador representaba no solo la caída de un hombre, sino el comienzo de una lucha contra la corrupción que arrastraría a otros políticos corruptos. Para Bukele, el mensaje era claro. No habrá impunidad, ni siquiera para aquellos que pertenecen a la élite política. En un discurso en cadena nacional, Bukele dejó en claro que ningún traidor quedaría sin pagar. Y así, Quijano se convirtió en el primer objetivo de un proceso que prometía llegar a las raíces más profundas del sistema corrupto salvadoreño. El caso Quijano simbolizaba el colapso de una era de corrupción sistemática en la que los políticos usaban a las pandillas como fichas para mantener su poder, mientras que el pueblo sufría bajo el peso de la violencia. El juicio y la condena de Quijano marcaban el inicio de un cambio profundo en la política salvadoreña, un cambio que iría más allá de las palabras y promesas. La justicia finalmente empezaba a caminar hacia los verdaderos responsables. Y aunque el pueblo celebraba el avance hacia la justicia, las preguntas seguían. ¿Cuántos más políticos con las manos manchadas de sangre y dinero quedarían expuestos en esta guerra contra la corrupción? La captura y deportación de Norman Quijano a El Salvador se convirtió en un parteaguas no solo para el país, sino para toda América Latina. En una cadena nacional, el presidente Nayib Bukele no tardó en responder a la noticia que sacudió las redes sociales y los titulares internacionales. En su discurso, el presidente no solo agradeció la colaboración de Estados Unidos, sino que también dejó claro el rumbo que tomaría su gobierno frente a la creciente corrupción en El Salvador. El Salvador ya no es finca de nadie, proclamó Bukele con un tono firme y desafiante. Con esas palabras, marcaba el inicio de una ofensiva total contra la corrupción política, una batalla que no solo alcanzaba a Quijano, sino que se expandiría a toda la élite política que, según Bukele, había permitido que el país fuera saqueado por décadas.
La operación contra la corrupción comenzó de inmediato. La Fiscalía General de la República, con el apoyo del gobierno, invadió mansiones, farmacias y cuentas bancarias relacionadas con figuras clave de la política salvadoreña. Entre los primeros en ser investigados se encontraban expresidentes y altos funcionarios de Arena, el partido de Quijano. En una conferencia de prensa, el fiscal general anunció la confiscación de propiedades de exmiembros del partido, acusados de desvíos millonarios y lavado de dinero. Las imágenes de las mansionadas incautadas, las cajas de documentos y los registros bancarios públicos no solo confirmaban las acusaciones, sino que también mostraban un El Salvador diferente, más audaz, que se atrevía a enfrentar de frente a los que durante años habían mantenido el país al borde del abismo. En paralelo, Bukele inició un proceso de reestructuración en todos los poderes. Sin miedo a las críticas internacionales, empezó a barrer con el viejo sistema, apuntando a aquellos que habían sido los cómplices del caos. No habrá inmunidad para nadie, vengan de donde vengan, sentenció el presidente en su discurso. La guerra contra la corrupción estaba declarada. El pueblo salvadoreño, aún recuperándose de los años de violencia y miseria, acogió con esperanza las nuevas medidas. En las calles, muchos veían a Bukele como el líder que finalmente había comenzado a limpiar la casa. El presidente se convirtió en el principal referente de una lucha por la justicia que parecía haberse perdido para siempre. Con la captura de Quijano, su imagen se consolidaba como un líder que no temía a los poderosos. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Organizaciones internacionales, políticos opositores y defensores de derechos humanos comenzaron a alzar la voz contra lo que consideraban un uso excesivo de poder por parte de Bukele. Este es un régimen autoritario, acusaban algunos, pero la realidad es que la aprobación de Bukele entre la población salvadoreña seguía en aumento. Según los últimos sondeos, el presidente tenía un apoyo cercano al 84%. El contraste entre la seguridad y la justicia que Bukele prometió y las acusaciones de autoritarismo seguía marcando la agenda política y mediática. La pregunta era clara: ¿realmente estaba El Salvador comenzando una nueva era o estaba simplemente cambiando una forma de tiranía por otra? En este clima de tensión, Bukele continuó con su firme plan. El pueblo, cansado de décadas de corrupción y violencia, parecía dispuesto a seguirlo. Pero la sombra de los intereses poderosos seguía siendo alargada. Mientras el país celebraba cada paso hacia la justicia, el mundo observaba si el precio de la paz sería la libertad misma.